Nosotros le damos poco a Dios y Él tira las bendiciones. Vamos a cumplir 4 años en septiembre y Dios nos ha dado esto porque Dios es bueno. Aquí ninguno se gloria, nadie hizo más que otro, no. Esto lo hizo Dios. ¿Sabe por qué lo hizo Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene unos pastores, y no me quiero hacer propaganda, pero usted tiene que saber esto. Que un día nosotros, mi esposa y yo, hicimos un pacto con Dios. Nosotros en tu nombre vamos a construir lo que está destruido. Nosotros en tu nombre vamos a restaurar lo que está no restaurado. Por eso que se llama Ministerio de Restauración Roca Eterna. Estamos cumpliendo una labor de restaurar a la gente. Mire, hijo, es fácil predicar e irse para la casa. Eso no llega así. Hay que estar con la gente, porque hay mucha gente que viene con muchos conceptos. Y nosotros estamos aquí en el nombre del Señor para restaurar, para quitarte la religión, las telas de araña, los gusanos, las culebras que se te enredaron mientras estabas afuera. Te tenemos que quitar la religión. Muchas cosas tenemos que quitarle a la gente. Entonces allá estamos creciendo. Y como hicimos un pacto de Dios de construir vida, Dios nos da templos. Y Dios nos seguirá dando más templos. Porque a Dios nunca le podemos ganar. Él siempre va más adelante que nosotros. Y Él dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y los confines de la tierra. Eso es. ¿Qué es un templo? Un lugar donde Dios desciende, donde permanece como en el templo de Salomón, donde permanece su nombre. Pero antes del templo que construyó Salomón, hubieron otros templos que eran más pequeños, como por ejemplo Silo. Silo era un lugar donde estaba el arca del pacto. Era un pequeño templo, un pequeño lugar donde estaba el arca de Dios, donde había un sacerdote que gobernaba ese lugar y ministraba al pueblo. Hubieron distintos lugares antes de que Salomón construyera el templo, donde eran templos pequeños, que se le llamaban los lugares altos. Muchos de ellos eran a la intemperie, pero desde que Dios se manifestó al hombre, el hombre se ha encargado de que el nombre de Dios se quede en un lugar. Dios sacó a Israel de Egipto y le dice, váyanse al monte Sinaí, donde ahí yo voy a darle los mandamientos. Ese era un templo, eso era el lugar de reunión. ¿Qué significa entonces templo? Un lugar de reunión, un lugar de adoración, un lugar donde el nombre de Dios está allí. Escúchame, un templo. Dios estaba en el monte Sinaí y cuando Él iba a descender, Él dijo, este es mi templo y no pasen los límites. Era una montaña, hijo. Era roca, un lugar inhóspito, un lugar insignificante, pero Dios dijo, aquí yo voy a descender, este es mi templo y no pasen los límites porque van a morir. Betel, templo de Dios. Donde quiera que se invoca el nombre de Dios, ahí está Dios y Dios lo hace su templo. Escúcheme esto. Pero los templos más excelentes, de obra primorosa, fue el que construyó primero Salomón. Existieron 3 templos, el de Salomón. Hay otro que construyó Zorobabel y el otro que lo construyó Herodes. El último templo, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús miró el templo, Él miró y dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y Él dice, destruyen el templo, porque yo lo construiré en 3 días.
Y los que estaban ahí escucharon y dijeron, pero ¿cómo? Si en 46, 47 años se demoraron para construir, ¿y cómo tú en 3 días? Si tú tomas ese versículo bíblico, ese texto bíblico, y lo relacionas con lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, tú lo vas a entender. Porque los samaritanos decían en este monte, los judíos decían en Jerusalén, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Puerto Rico, ni en Centroamérica será el lugar de adoración. Dice, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El lugar que Dios, escúchame, el lugar que Dios ha destinado, ese es el lugar donde Dios desciende y lo constituye su templo. Este lugar, mírenme acá, es el templo de Dios. ¿Lo escuchó? Por eso que lo vamos a dedicar. Este lugar es el templo de Dios. Tú mirarás un edificio, pero escúchame una cosa. La Biblia dice que David juntó muchas cosas preciosas, oro, plata, para construir casa a Jehová. Cuando David, antes de que David muriese, tomó todo lo que tenía y le dice a Salomón, todo esto que yo tengo, hijo mío, lo he guardado por mucho tiempo. O sea, ¿sabe qué es lo que era? Su herencia, el futuro que le había construido. Lo tomó Salomón y le dijo, David le dice a Salomón, toma, yo todo esto he preparado para la casa de Jehová. ¿Sabe cómo murió David? David murió como rey, pero no se pudo llevar nada. Si usted me pregunta a mí dónde está David ahora, mejor que la casa de cedro que tenía. Porque cuando uno da para Dios, cuando uno se propone de dar lo mejor para Dios, Dios siempre te va a ganar en la bendición. Tú le das un poco a Dios, Dios te da mucho más. Y lo lindo de esto es que todo lo que Dios da es eterno, no perece. O sea, Dios siempre nos alcanza con más. Siempre Dios nos da más. Un lugar pequeño, Dios nos dio esto. Traigamos alma y llenemos este lugar y digamos, Señor, ¿y cuál es lo próximo? Y Dios dice, oh, yo ya lo tengo. Y no estoy hablando de templo para decir que tenemos templo. Estoy hablando para que el nombre de Dios quede inscrito en ese templo, para que las naciones sepan de que ahí habita Dios en medio de su pueblo y que la palabra que habla es eterna y permanece para siempre. Yo no quiero un templo que no se reconozca a Dios. Yo no quiero un templo que no se hable la verdadera palabra de Dios. El problema de los 3 templos que existieron en una forma majestuosa, primorosa, ¿sabe por qué fueron destruidos? Porque muchos de los sacerdotes se corrompieron y muchos de ellos hicieron cosas extrañas dentro del templo. El templo es importante. No hay casa que le podamos construir a Dios. Pero si esto es un templo pequeño, su nombre está aquí. Y el nombre de Jehová es santo. O sea, el templo es importante. Aunque la Biblia dice no hay qué casa le podamos construir. Es verdad, porque Él es tan grande. Pero si este lugar es pequeño, el nombre de Dios está aquí. ¿Escuchó? El nombre de Dios está aquí. La firma de Dios está en esta propiedad.